europeas, son 34 organizaciones más o menos. Lo fundamental es un apoyo a las iniciativas colombianas, de las ONGs colombianas, para justamente poder llevar su voz frente a las instituciones de la Unión Europea y frente al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En general lo que intentamos es permitir a las personas de Colombia, defensores y defensoras de derechos humanos, de venir a hablar directamente con los miembros del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo para poder explicar la realidad que viven en Colombia. Activar el conflicto armado, en el entendido de que la paz es otra cosa, hacer un acuerdo. Bueno, sí. Entonces, pero digamos que eso hace que las plataformas de derechos humanos, democracia y paz en Colombia hemos recibido con muy buenos ojos el informe actual de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia. Como ustedes saben, esta oficina es una oficina que hace supervisión y asesoramiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia y saca un reporte anual. En el reporte de 2012 hay varios temas que hay que relevar que son muy importantes. Uno es que en Colombia la situación de derechos humanos sigue siendo muy grave, que hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos en el país. También el informe hace relevancia sobre las reformas constitucionales en lo que tiene que ver con el marco jurídico para la paz, en lo que tiene que ver con el fuero penal militar, y pues expresa las preocupaciones de que estas reformas puedan dejar en la impunidad los graves crímenes que se han cometido en Colombia, sobre todo lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales que se conocen mediáticamente como falsos positivos. No existe ni siquiera una buena práctica que se pueda mostrar como ejemplo en materia de consulta previa. Y en esa medida pues el gobierno la oficina reitera el llamado al gobierno a que reglamente adecuadamente el tema del derecho a la consulta previa, a que se acoja a los estándares internacionales, que el tema de las locomotoras de desarrollo económico, la locomotora minera, la locomotora de construcción de infraestructura y la locomotora de agroindustria están avanzando, las tierras se están entregando en concesión, y la entrega de estos territorios no está siendo precedida por un proceso de consulta serio y cuidadoso que permita que las comunidades estén informadas y puedan opinar respecto del impacto que sobre ellas tiene la puesta en práctica de estos grandes proyectos. Tiene que haber mejoría, que es por ejemplo el tema de los ataques a los defensores de derechos humanos. La oficina registra cómo en Colombia se siguen cometiendo asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, criminalización de defensores como el caso de David Ravelo, y la oficina pone de presente que hay políticas de estigmatización de los defensores de derechos humanos, todo esto también como un punto importante. La Corte identificó un grupo de casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado que consideró casos particularmente graves o particularmente representativos y que unió en un paquete que le entregó a la Fiscalía con la orden específica de investigarlos y esclarecerlos, pero además de hacer mucho énfasis en la identificación de estos patrones que llevaron al uso de la violencia sexual como un mecanismo por parte de los actores armados. Es decir, grupos armados ilegales que tienen links con la policía, con el ejército, que tienen vínculos con autoridades locales, que victimizan a los mismos sectores sociales, a los indígenas, a los campesinos, a los líderes de tierras, etc. Ese es como el contexto de todo el informe y pues al final tiene recomendaciones importantes hacia el Estado colombiano, hacia las autoridades, que esperamos pues que el Estado colombiano las recoja con la seriedad que debe tener, y ese es el contexto del informe.